Es Shrek. Por favor, no mires. No, 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 Farquaad, no, Farquaad. Shrek. Es la película de Shrek. Todo gas lo ves, no Don Pepe y los globos. Vale, que me da igual. Es Shrek, la mejor película de la historia. Esto sí es cine. No te quepa duda de que sí. Desvelaremos el mayor misterio de todos. ¿Cómo pudo el burro tener mini burritos con la dragona? Te daré 10 chelines si puedes probarlo. Pero antes, dale like para pelar una cebolla Las cebollas tienen capas. y suscríbete para inflar el sapo. Ya somos casi 1 millón, así que si estás viendo esto y no estás suscrito, ya sabes. ¡Y viene toda la energía! Tu sub cuenta mucho, porque estas son ¡Ella dijo una frase! 30 curiosidades acojonantes de Shrek. ¿Lo he dicho bien? La pela. Empieza esta obra maestra. Una luz celestial desciende sobre un libro. Pero espera, el libro está apoyado sobre los muslos de nuestro protagonista, que está leyendo este cuento de hadas mientras está cagando. Y la luz que lo ilumina es la que entra en el baño a través de la rendija. Un libro abriéndose para contarnos una historia. ¿De qué me suena? Ah, sí. Todos los clásicos de Disney empezaban así. Pinocho, Blancanieves, Cenicienta, La Bella Durmiente, La Espada en la Piedra, El Libro de la Selva, Robin Hood. Como Shrek arranca la página, nos está diciendo que se limpia el culo con todos los cuentos de hadas y con todo lo que Disney representa. Todo Shrek es una domada eterna a Disney. Entre las hojas vemos a un sireno besándose con un pez y a 2 animales en actitud cariñosa. Y tengo que poner un contador. Un dragón, un castillo, una maldición que se rompe con un beso. Eso es de La Bella Durmiente. Justo cuando arranca la página, este ángel se nos queda mirando con cara de ¿en serio? Y la hoja que queda en el libro es el final de esta peli, la boda entre Shrek y Fiona. Como si estas cosas pasaran. Clásico. En la puerta del baño de Shrek, ¡oh!, el logo de DreamWorks. Pero también es típico de los baños exteriores. El baño de los hombres les suele llevar una estrella en la puerta y el de las mujeres una luna. Así que Shrek está usando el baño de tías. Justo antes de que diga ¡Esto es pura mierda! suena la cadena del bate, autocensurando. ¡Vaya montón! Todo es una metáfora de cómo DreamWorks se caga en Disney. La hoja que se le queda en el pie es un pequeño error de animación, ya que la hoja le atraviesa la suela del zapato. ¿He dicho error? Nah, porque esta peli es perfecta. Shrek is love, Shrek is life. Cuando se ducha, los animadores tomaron duchas de barro para analizar de qué manera se vería a alguien que está tomando una ducha con barro de pantano. Lo que vemos flotando en el agua de la ciénaga son lentejas de agua, que es como se llama estas pequeñas plantas que cubren las superficies de los pantanos. El jefe de arte de la peli fue a visitar un pantano para el diseño de la ciénaga Shrek y lo persiguió un caimán. En la puerta de la taberna vemos el cartel de Shrek, pero también el de los 3 cerditos numerados, el de Pinocho, el de Campanilla, a la que se refieren como hada malvada, y el de los pequeños elfos podridos. Hay mucho odio hacia las criaturas de cuento aquí. El nombre de la taberna es La Oveja Muerta, porque hay un espantapájaros al que han vestido como a nuestro protagonista, con chaleco y todo, si es que les tiene aterrorizados. La turba enfurecida de aldeanos con rastrillos y antorchas, y que la primera vez que veamos a Fiona convertida en ogresa sea en un viejo molino abandonado es un guiño a Frankenstein de 1931 y a su final en un molino. Shrek escupiendo fuego con el eructo es un guiño al cuento original en el que se basa la peli de William Steig. No me había dado cuenta de que aquí enciende la cerilla con su papada. Y que se come un pez crudo, seguramente de su anterior pesca. El sofá es de piel de serpiente o de caimán, animales bastante comunes en un pantano. El cuenco lleno de ojos, más que de humanos, seguramente sean de babosas, como la que acabamos de ver. Cuando hace el rugido, vemos cómo las antorchas se apagan, por eso se largan a oscuras lloriqueando. Lo que cantan aquí los 7 enanitos de Blancanieves es una parodia de su I-Ho de la peli original, pero lo hacen con otra melodía. Esta es la de los remeros del Volga. Bien visto ahí DreamWorks para evitar el copyright de la canción de Disney. Esta melodía pertenece a una canción popular rusa
que narraba el terrible sufrimiento de los marineros en el Imperio Ruso. Que los 7 enanitos canten esto es como decir, hey, cuando éramos mineros en Disney, estábamos siendo explotados. Este DreamWorks es todo un pillín, ¿eh? Vemos a un unicornio, a un elfo, a una bruja, a Gepetto a punto de vender a Pinocho, a los 3 ositos de ricitos de oro, a Peter Pan vendiendo a Campanilla y a los 3 cerditos. Cada uno lleva un sombrero que se corresponde con el tipo de casa que construyeron en el cuento. El de la casita de paja lleva un sombrero de paja, el de la casa de ladrillo lleva un sombrero de la construcción y el de la casa de madera un sombrero de conductor de ferrocarril. ¿Qué? Que Asno vuele con la ayuda de Campanilla es una parodia de cómo Wendy y los niños vuelan por primera vez en Peter Pan. Y también al de Dumbo, cuando Asno dice... Hace referencia a la peli de 1972, Superfly. ¿Shrek predijo Facebook? ¿Qué? Nah, en realidad la F siempre es minúscula, porque representa a Lord Farquaad y su ridícula estatura. La parte de arriba es su cabezón y los pequeños brazos a los lados que este tiene. Así que todo su reino se ríe de él. Un pequeño callback a... Lo que dice Asno de Babes in the Woods es un cuento popular inglés bastante turbio, donde unos niños huérfanos se pierden en el bosque y acaban muriendo, solos y perdidos. Y un modo de decir que los soldados han huido como niños asustados. ¿Tú y cuántos más? Cuando Asno le pregunta su nombre, Shrek proviene del Yiddish, la lengua judía que hablaban los judíos germánicos y que en alemán significa miedo o espanto. Este es el apodo que los aldeanos deben haberle puesto al ogro, ya que es lo que estos dicen cuando lo ven. Porque Shrek se queda pensando en plan... No tengo nombre, pero así es como me llaman. Es un pequeño homenaje a Lean Mean Fighting Machine, frase de la peli de Stripes de 1981. Lo que canta aquí es la canción de Friends, de Bette Midler. Más adelante canta de Honeysuckle Road. Y finalmente de Otis Redding. El creador de Shrek escribió un libro de un asno y una piedra mágica. ¡Qué linda piedra! ¡Un detalle soberbio! Así que esto es también un guiño. ¡Un detalle soberbio! Cuando Shrek está sentado cenando, vemos que hay otra silla. Así que realmente a Shrek sí que le gustaría tener algo de compañía. En la mesa vemos a la misma babosa que agarraba al comienzo, ahora cocinada. Pequeñas ranas, gusanos. Los 3 ratoncitos ciegos son los Three Blind Mice. Una nana británica del siglo XVII protagonizada por 3 ratones ciegos. Por eso su acento es británico. No es nuestra casa, pero nos apañaremos. Pero también es una puya a los 3 mosqueteros ciegos de Disney. Los 7 enanitos depositan a Blancanieves en un ataúd de cristal, tal y como en la peli de Disney. No, a la vieja muerta me la bajan de la mesa. Vemos al lobo feroz disfrazado de la abuelita y una lámpara hecha con un pez. ¿Qué? Esta enorme casa con forma de bota es del cuento de la anciana que vivía en un zapato. Más elfos, enanos... Vemos a Pinocho a punto de pegarse con otro elfo. Y a diferentes magos o hechiceros. Lo hizo un mago. Al flautista de Amelín. Y también observamos que ya hay cola para ir al baño. ¿Qué están haciendo en mi pantano? Vemos a los 3 ositos... Espera, falta la madre. Esta acaba convertida en la alfombra de Lord Farquaad. Hasta esto podría ser una mofa de cómo Disney mata a casi todas las madres en muchas de sus historias. Por eso está llorando el hijo, porque solo ellos lograron escapar del castillo. Eso explica que cuando Shrek pregunta Who knows where this Farquaad guy is? el oso más pequeño levanta la mano. Aparecen las 3 hadas madrinas de la Bella Durmiente. El acento de los 3 cerditos es alemán. Sus nombres son Heinrich, Dieter y Horst. Farquaad. El nombre de Lord Farquaad se pronuncia casi igual que Farquaad. y significa en inglés alguien muy estúpido.
Y cosas peores. El manto de flores ese es muy de Blancanieves. Me encanta cómo a Shrek le produce rechazo todo lo que está relacionado con Disney. Lord Farquaad se inspira en Michael Eisner, el CEO de Disney, cuando Shrek se estrenó, ya que esta peli fue producida por Jeffrey Katzenberg, que dejó Disney para fundar DreamWorks. Y digamos que la cosa no acabó muy bien con Disney. Así que todo Shrek es un enorme quete a toda la filmografía de Disney. Aunque parte de la apariencia de Farquaad también se inspira en la de Ricardo III de Shakespeare, aunque se parece demasiado a Markiplier. Y su presentación como villano es muy similar a la de Darth Vader en el episodio 4 de Star Wars, pero enseguida lo ridiculizan. El adorable hombre de jengibre es otro cuento navideño en el que una anciana creaba un hombrecillo de jengibre que cobraba vida y nadie podía atraparlo. Por eso Farquaad dice aquí: porque al hombre de jengibre jamás atraparéis. Están en una sala de torturas, pero las herramientas de dolor del verdugo son herramientas de repostería. Y usan leche para ahogar al hombrecillo porque es una galleta. Aquí en español esta frase no tiene mucho sentido. ¿Conocéis a Mambrú? ¿Has dicho Mambrú? No sé cuándo vendrá. What? Pero en inglés, lo que dicen es parte de la letra de otra canción infantil, The Muffin Man, a quien conocemos en Shrek 2. El soldado que les interrumpe es el mismo tío que comerciaba con las criaturas mágicas del comienzo. El espejo mágico es el de Blancanieves, obviamente. Vemos a Cenicienta con su zapatito de cristal. Y cómo el espejo presenta a las tres princesas, los estampados de flores del fondo, todo es una parodia del programa estadounidense de citas años 70 de Dating Game. Los guardias se ríen porque el espejo está dejando caer que una mujer que convive con otros 7 hombres gratis puede que sea un poco... Una clara referencia a la canción de Escape. Una de las principales canciones de la peli de La cosa más dulce. Protagonizada por Cameron Díaz, que es la actriz que pone voz a Fiona. Y el título de la canción es Escape, y escapar es lo que quiere hacer Fiona. En el parking hay carros de caballos aparcados como si fuesen coches. Esta zona del parking es de Lancelot. Es un juego de palabras en inglés. Lancelot era uno de los caballeros de la mesa del rey Arturo que se enamoró de la esposa del rey Arturo, Ginebra. Más o menos lo que sucederá con Shrek, el caballero que va a rescatar a Fiona, pues esta debía casarse con el rey. ¿A ti te parece que tendrá algún tipo de complejo? Está insinuando que Farquaad la... ¡No tienes plito! ¿Y el tamaño será para compensar algún otro complejo? Pero que las secciones del parking tengan nombres es una mofa de Disneyland y sus parkings con nombres de personajes de Disney. De hecho, todo Duloc es una burla del parque de Disneyland. La fila para entrar a la ciudad, como si fuese un parque de atracciones. ¡Te quiero, Krusty! ¡A la cola! El hombre disfrazado con el cabezón de Farquaad, como los trabajadores que se visten de Mickey Mouse. Cuando el cabezón se estampa, vemos un póster de Zeta, el protagonista de Ant, que fue otra película que DreamWorks sacó para competir directamente con Disney cuando ellos sacaron Bichos. Y en la otra taquilla hay una foto de una mujer joven que se cree que es la hija o esposa de alguien del equipo de animación y lo dejaron ahí como broma. Al entrar en Duloc vemos un pequeño jardín con la cara de Farquaad, con un estilo de animación bastante parecido al de Disney en sus orígenes. Y este pequeño jardín es igualito al jardín de flores con la cara de Mickey Mouse que hay a la entrada del parque de Disneyland. ¡Te odio! Se parodian también las tiendas de regalos, las papeleras, los restaurantes. ¡Ya basta, Freezer! ¡Goku! El pequeño teatrillo mecánico con la canción Cursi es una parodia de la atracción de Disneyland de Un pequeño mundo. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡No se... Nunca enseñes tu cara
Que todo esté tan vacío es un homenaje al primer episodio del Prisionero, una serie de 1967. Lo que Shrek dice antes de entrar en la arena es una frase de Austin Powers. Y es que Mike Myers es el mismo actor que puso voz a Shrek. Toda la escena de la pelea es un homenaje a la WWE. Shrek emplea muchos movimientos de lucha libre, la llave de Nelson y hasta uno de los movimientos estrella del enterrador, el famoso rompecuello, el ovni y por supuesto no podía faltar lo que dice Shrek, un guiño al Padrino, pero también a lo que decían los cómicos estadounidenses que daban sus funciones en restaurantes durante la década de los 50. Doy clases los jueves, no cobro mucho. Hay un gancho en unos maderos, esto es una grúa medieval, que se usaba para poder montar a un caballero con la armadura en un caballo, ya que debido al peso de las armaduras y su rigidez era casi imposible subirse a un caballo con todo esto puesto. Vemos el molino en el que luego pasarán la noche con Fiona. No recordaba que Asno apagase meando el fuego. La montaña donde está el castillo y el volcán guardan similitud con el Monte Olimpo en Hércules, pero más bien con cómo Disney representa las montañas malignas. Y hasta el malvado dragón de Disney, DreamWorks, le da la vuelta y la hace una dragona buena, que inicia una relación furra con un asno. My mouth was open and everything. My mouth was open. You definitely need some Tic Tacs or something, because your breath stinks. Son guiños o referencias de Eddie Murphy, Yeah, I'm the Stair Master. I'm the Stair Master. que hizo la voz de asno. It's brimstone. We must be getting close. El azufre se compone de sulfuro, y si no habéis olido el sulfuro, huele como a huevos podridos o a un pedo. Por eso Asno dice que huele fatal aquí. Did you do that? If it was me, you'd be dead. Lo que le dice Asno al cruzar el puente That'll do, donkey. That'll do. es una frase de Babe, el cerdito valiente. That'll do, pig. That'll do. In the highest room in the tallest tower. I read it in a book once. Sí que lo leyó en un libro, en el libro del comienzo. Lo más alto de la más alta torre. ¡Qué dientes tan grandes! Justo lo que decía Caperucita en su cuento, aunque no la conoceremos hasta Shrek 2. ¡Como loquita! Y esta escena del beso es otra genial parodia del beso de la Bella Durmiente. Fiona le ofrece un pañuelo a Shrek, Thanks. porque es lo que solían hacer en las justas medievales cuando un caballero ganaba un torneo. La princesa le entregaba una prenda. ¿El dragón tenía un libro de recetas para quitar la armadura a los caballeros? O a lo mejor es de Fiona, ya que ¿de qué se iba a alimentar una ogresa estando tanto tiempo en este castillo sola? De eso no me dijeron nada. ¿Será un bono extra? La dragona está rodeada de tesoros. Los dragones pueden ser muy avariciosos y atesorar riquezas solo por pura avaricia para dormir sobre ello. Así que la dragona ha llevado a su cama a Asno porque se quiere acostar con él. Algo que deja muy claro. Uf, eso debió doler. Cuando la dragona escupe fuego aquí, las llamas forman un corazón porque se ha enamorado de Asno. Oh. El puente colapsa de la misma forma en la que lo hace el puente del final de Indiana Jones y el Templo Maldito. Algo que ya adelantaba Asno cuando llegan al castillo. Esto sí es cine. Shrek menciona al príncipe encantador, Oh, you were expecting Prince Charming. que es como se suele llamar a los príncipes azules en los cuentos de Blancanieves o la Bella Durmiente. En la segunda peli es un personaje, y qué coincidencia que es un... Que Shrek haga este gesto de apóstrofe es un pequeño homenaje a Chris Farley, el cómico y actor que originalmente ponía la voz de Shrek, pero que murió cuando ya casi estaba la peli completa, y Mike Myers, amigo de él, tomó el relevo y tuvo que volver a hacer el papel de Shrek desde cero. There's Bloodnut, the flatulent. Bloodnut era un personaje de un programa de radio de los 50 de la BBC. Ambos miran las estrellas, quizás en una parodia de esta escena del Rey León con Timón y Pumba. Y mientras discuten, podemos ver a Fiona transformada en ogro escuchando esta conversación al fondo. En la habitación de Farquaad, en el cabecero de la cama, vemos una parodia del cuadro del nacimiento de Venus de Botticelli, pero con Farquaad como protagonista. Justo cuando Farquaad ve a la princesa, vemos cómo la sábana se levanta y alguien se alegra de ver a Fiona, ¿eh? Es tan pequeño que no le cabe la menor duda. Como Fiona canta al pájaro azul es igual al pajarito de Blancanieves y como esta cantaba a los pájaros. El pájaro explota porque no llega a las notas más altas.
cómo explota el pájaro en cámara lenta. Luego cogen sus huevos del nido y los usan para desayunar. Adoro esta peli. Asno parece estar teniendo un sueño bastante... Lo de la liberté es lo del lema este de liberté, égalité y fraternité de la Revolución Francesa. Pero nuestro querido Robin aquí también es una parodia del Robin Hood de Errol Flynn y un pequeño guiño a la parodia de Mel Brooks del 93. El baile que hacen es el popular Riverdance irlandés y hasta tienen movimientos de baile que recuerdan a los de las bandas callejeras en el musical West Side Story. Y a las mozas conocer. Lo que dice de verdad es que lo suyo es jovial. Acaba de cortarle justo antes de que digan que le gusta yacer con damiselas. Cuando Fiona se lía a repartir, hace un grito como el de Senna, la princesa guerrera, el golpe de Batman de Michael Keaton, la pose de Neo en Matrix, la patada 360 de Trinity y un latigazo con la coleta que podría ser como el de Jackie Chan en Shanghai, ¿no? El acordeón que escuchamos durante toda la pelea es el del fraile Tuk, la música para justo cuando Fiona lo deja cao. Shrek tiene una flecha en el trasero. Cuando el arquero dispara vemos cómo esta va justo en dirección a su dulce... Que a Shrek se le clave una flecha nos está diciendo el momento justo en el que éste se enamora de Fiona. Es una metáfora de que ha sido herido por una de las flechas de Cupido. Que no sea daltónico, tenga problemas para diferenciar el rojo y el azul, podría ser que un color que sí logra ver bien es el verde. ¿Y por eso le cae bien a Shrek desde un principio? Nah, la dragona es roja y... Pero sí que tiene hematofobia. Miedo a la sangre, ya que se desmaya al ver la herida de Shrek. Fiona se lame los dedos justo después de hacerle este algodón de azúcar con abejas y arañas. Otra pista de que es una ogresa. Fiona le sopla a Shrek la serpiente y Shrek le sopla a ella el sapo. Ya basta. Mientras ellos cenan ratas, vemos a Asno tomando algunos hierbajos, ya que los burros comen plantas ricas en fibra. Let's get married today. Anxious are we? Farquaad cree que Fiona está deseosa de casarse para hacer con él... Y en la boda se cree otra vez que Fiona quiere lo mismo. Cuando Shrek vuelve a la ciénaga, vemos que todas las tiendas de campaña del comienzo han sido desalojadas. El mismo espejo que rompían los créditos iniciales está ahora en el suelo y le devuelve un reflejo de lo que Shrek piensa de sí mismo, que es un monstruo al que nadie podrá amar nunca. Fiona se gira y mira la armadura porque le recuerda al casco que llevaba a Shrek cuando la rescató. Al cenar sola, vemos este tapiz de nuevo. Y digo de nuevo porque es el mismo que había en el cuarto de su torre. Toda la secuencia nos está diciendo, aunque hayas escapado de aquella torre, sigues prisionera. Y para colmo, te vas a casar con un enano. ¿Has oído hablar de las cualidades de un burro? Vamos, que Asno le está diciendo que es superdotado. Cuando vuelan en la dragona, esta proyecta su sombra en el suelo, como cuando Dumbo vuela en la peli. La dragona se come a Lord Farquaad de la misma forma en que el T-Rex devoraba a Donald el Guenaro en Jurassic Park y rompe la vidriera dejando solo al dragón. En plan, que te den. La transformación de Fiona en ogresa es como la de Bestia al final de La Bella y la Bestia. ¡Bella! ¡Estoy buenorro! Cenicienta y Blancanieves pegándose por el ramo, otra crítica a Disney y la superficialidad de sus princesas, que solo piensan en casarse. Fiona es una princesa que no necesitaba que la rescatasen, solo necesitaba un beso de amor. El ramo de la boda de Fiona y Shrek son nenúfares de su ciénaga. Vemos al lobo feroz en actitud alarmantemente cariñosa con un caballero del Lord Farquaad. Cómo la carroza se convierte en una enorme cebolla es un calco de la transformación de la carroza de Cenicienta en una calabaza. Los 3 ratones se convierten en un cochero ciego y los otros 2, al convertirse en caballos, llevan también gafas de sol. El hombre de jengibre despidiendo la peli con una sola pierna. Es una referencia al pequeño Timmy. God bless us, everyone. Y tiene una pierna reparada con crema. Y Asno hace la mítica patada de Angus Young, el guitarrista de AC/DC. En el libro del comienzo vemos a pequeños querubines ogros. Se parecen muchísimo a los hijos que tendrán Fiona y Shrek. El cierre en la carroza, parodiando a Cenicienta, montados en una cebolla gigante, todo es un broche de oro culminando esta gran obra cinematográfica, diciéndole de nuevo a Disney, ¡Ey, que te
Hemos hecho nuestro propio cuento. ¿Y sabéis qué es lo mejor de todo? Que en 2002 Shrek le ganó el Oscar a la mejor película de animación a Monstruos S.A. Chúpate esa, Disney. Y por cierto, si teníais el DVD con el karaoke, la madre oso resucitaba para aparecer de nuevo y cantar. Me encantan los finales felices. Y como que falta algo, ¿no? Esta peli no es solo una crítica a Disney. Shrek tenga 2 sillas en su casa confirma que está solo y que se siente muy solo. Al principio nos hace creer que es feliz en su soledad, asustando a los pueblerinos que lo molestan, todas las señales que pinta, advirtiendo que no se acerquen, y que toda esa turba de criaturas de personajes de hadas lo molesta. Pero al final, cuando regresa a su hogar, lo encuentra vacío, hace el mismo gesto que al comienzo, solo que ahora es de tristeza. No es que no quiera que nadie se acerque a su ciénaga, lo que no quiere es que nadie se acerque a él. I live alone. My swamp. Me. Nobody else, understand? Porque todo cuanto conoce de este mundo no deja de repetirle que es un feo, horrible y estúpido ogro. They judge me before they even know me. That's why I'm better off alone. Que es un monstruo, hasta el punto de que él mismo está convencido de que así es, que nadie va a querer nunca acercarse a él sin antes juzgarlo. Take a look at me. I'm an ogre. Doesn't that bother you? Nope. Que nadie va a querer ser su amigo. Can you forgive me? Hey, that's what friends are for, right? Friends. Que nadie va a enamorarse de él ni a amarlo nunca. I love you. I love you too. Y esta es la parte de la peli que no es ningún cuento de hadas. Tú mismo puedes llegar a sentirte así, solo, sin amigos, sin escuchar nunca una sola cosa positiva sobre ti mismo. Sientes que todo el mundo te juzga y te critica sin ni siquiera conocerte. People take one look at me and go, ah, big, stupid, ugly ogre. Hasta el punto de hacernos creer que lo que nos dicen es cierto, porque las personas somos cebollas y a la gente le encanta quedarse solo con esa primera capa de la cebolla o esa primera impresión que tienen de ti con solo mirarte sin ahondar más, solo para hacerte más daño. Y piensas, pues igual que es verdad que estoy mejor solo. That's why I'm better off alone. Precisamente por eso adoro tanto esta película, porque se sienta a tu lado cuando crees que nadie más lo hará y te dice, hey, sé que te odias a ti mismo mucho, pero nada de eso es cierto. I didn't think you was just a big, stupid, ugly ogre. Nadie está solo. Algún día tendrás amigos, aunque sea solo uno, pero ese valdrá por 1.000 millones. Y algún día alguien te querrá tal y como eres, para hacerte ver que no eres ningún monstruo, sino alguien maravilloso. I'm supposed to be beautiful. But you are beautiful. Todos merecemos finales felices, y aunque no me creas ahora, sé que algún día lo harás, porque al igual que las cebollas, el final de este vídeo te ha hecho llorar. Ahora llega la parte en la que le dais a like y os suscribís. Dale a like si eres una cebolla y suscríbete si tienes muchas capas. ¿Lo captas? Los dos tenemos capas. ¡Ah! Y por favor, únete al canal. Ya somos más de 200 miembros, así que muchas gracias a todos los que me apoyáis para poder seguir haciendo estos vídeos que llevan mucho, pero que muchísimo trabajo. Y podréis aparecer en los créditos cada vídeo, además de conseguir emojis de Berserk y otras ventajas. Bueno, no puedo decir la palabra, pero que eso, que muchas gracias y esto cada vez es más largo, la verdad. Somos un huevo. Leed Berserk.